Ya está, ya está. Salud, profesor, salud. Salud. Uy, muchas gracias. Salud, profe. La intención del audio es que se escuche bien la clase, pero a veces también los detalles. Gracias, gracias. Pero el clima está complicado, ya que ya creo que me estoy agripando, gente. No importa, no importa. Hay que seguir, hay que seguir. Voy a cerrar la ventana ya. Listo, ¿se nota la diapo? Sí, profesor, sí se nota la diapositiva. Sí se ve, profe. Listo. Déjeme mandar. Déjeme mandar. Listo. Bien, hoy día vamos a desarrollar lo que son las doctrinas económicas, ¿cierto? Las doctrinas económicas. ¿Han escuchado hablar de las doctrinas económicas? ¿Qué serán las doctrinas económicas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de doctrinas económicas? Vamos a ver un poco la historia, ¿sí? La historia del pensamiento económico, el desarrollo del pensamiento económico, ¿cierto? ¿Y alguno de ustedes ha visto el tema de doctrinas? Sí. ¿Ya lo han visto? Ya, Valeria, ya. ¿Quién más? Acá mi alumno. Josué también, ya. Josué también, ya. Ya varios de ustedes han chequeado lo que son las doctrinas económicas. 42 puntos, vamos a ver aquí. ¿Qué pasó? Eso no se ve. Ya está. Listo, entonces, a ver, cuando hablamos de las doctrinas económicas, vamos a hablar del desarrollo de la historia del pensamiento económico, ¿cierto? Entonces, la historia del pensamiento económico está fundamentado por los principales pensadores, ¿sí? Que han reunido un grupo de personas, un equipo que los va a ayudar a plantear naturalmente, ¿sí? El problema de la época y resolver el problema de la época. El mundo y la economía ha pasado por diferentes problemas en diferentes momentos, ¿cierto?, de su historia. Y lo que van a querer hacer estas personas es precisamente resolver cada uno de los problemas económicos que acontece en cada periodo de tiempo. Esa es la idea,
y vamos a ver cómo plantean, pues, ¿no? Cómo plantean cada uno de ellos, ¿sí? Según las doctrinas que ellos mismos van a plantear, ¿no? Y que nosotros vamos a ver y vamos a analizar acá hoy día en clase. ¿Listo? Entonces, entramos y vamos a ver, por ejemplo, los precedentes, ¿no? ¿Cuáles van a ser los precedentes? ¿Cuáles van a ser los precedentes? Los precedentes se van a encontrar, los precedentes se van a encontrar principalmente en la antigua Grecia, ¿cierto? En la antigua Grecia. En nuestro caso, en la antigua Grecia. Gracias. Las cuestiones económicas, pues, gracias, chicos. Las cuestiones económicas han preocupado siempre, ¿no? Han preocupado siempre a los intelectuales, a todas las personas, a lo largo de la historia económica, ¿sí? A lo largo del pensamiento económico. Y entonces todas estas personas han tratado de solucionarlos. En la antigua Grecia tenemos, pues, a Aristóteles y a Platón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Aristóteles y Platón? Sí. ¿Se acuerdan? Ya está. Ellos van a tomar en cuestión, ¿sí?, aspectos o problemas sobre la riqueza, sobre la propiedad, sobre el comercio, ¿cierto? El problema de la riqueza, el problema de la propiedad han estado ligados desde siempre. Por ejemplo, ¿no? En un momento se planteaba de que en la Grecia antigua, en un momento se planteó de que los dirigentes, los políticos, los dirigentes del país no debían tener acceso a la riqueza y tampoco deberían atesorarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son precisamente personas que están en el gobierno y personas que están en el poder, es muy fácil que se puedan corrompir o es muy fácil que tengan acceso a acumular mayor riqueza que los demás. Lo mismo pasaba con las propiedades, ¿no? Entonces los problemas que nosotros vemos se han manifestado también en tiempos pasados, ¿no? Y siempre ha estado el hombre en la lucha y en la búsqueda por tratar de equilibrar estos temas, ¿no? Vamos a ver también la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, en donde una de las características va a ser la predominancia de las ideas de la Iglesia. Ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Quién dominaba la Edad Media? ¿Quiénes controlaban la Edad Media? ¿Cuál es la característica medieval? ¿Cómo es el hombre medieval? ¿Cómo era el hombre medieval? ¿Quién controlaba la Edad Media? ¿Quién se acuerda? El Neandertal. Ya, era una época marcada por el feudalismo, ¿cierto? Una época marcada por el feudalismo. Uno de los representantes, Santo Tomás de Aquino, cierto también, cierto. Sí. Pero el hombre medieval era un hombre culto. El hombre, el hombre, No. el hombre medieval tenía acceso a la cultura, a la información. ¿Ah? Pues no, ¿verdad? Pues no. El hombre medieval no tenía acceso a la cultura, a la información. Los nobles, nomás creo. Claro, ¿quiénes eran los que tenían acceso a la cultura y la información? Los nobles, monjes, La nobleza, pues, ¿no? La nobleza nobleza, y la el rey. iglesia, ¿no? Y la iglesia. Y como hablamos de la nobleza, naturalmente en la Edad Media, ¿sí? Vamos a tener que referirnos a la monarquía, pues, ¿no? La Edad Media está marcada por la monarquía, ¿cierto? Los reyes. Entonces, vamos a ver entonces que predominan las ideas de la iglesia, que se impuso el derecho canónico, que condenaba la usura. El tema de la usura también siempre va a estar ahí, ¿no? Los cobros excesivos por el uso del dinero, ¿no? Ahí está, entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo se plantea aquí en la imagen? Aquí en la imagen se plantea como el cobro de intereses abusivos a cambio, ¿sí? A cambio, se me fue el cursor, vamos a ponerlo mejor. El cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo, ¿no? A cambio de dinero. Y consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. Consideraba que el comercio era una actividad inferior a la agricultura. ¿Por qué? Porque naturalmente vamos a ver que la Edad Media es agrícola también, ¿cierto?
Ahí tenemos pues algunos precedentes para poder entrar a lo que es el tema, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué viene. Bueno, debería venir el mercantilismo, pues, ¿no? Porque el mercantilismo se dice ser la primera doctrina, ¿no? Bueno, vamos a ver qué viene, vamos a ver qué viene. Sí, pues el mercantilismo, ahí está, el mercantilismo, el mercantilismo. Entonces, cuando hablamos de mercantilismo, a ver, en cada una de las etapas y en cada una de las doctrinas, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es ubicarnos en el espacio-tiempo. A mí principalmente me interesa que ustedes se puedan ubicar en el espacio-tiempo para que puedan saber qué es lo que está ocurriendo, para que puedan comprender el entorno. Si conocemos y si manejamos el espacio-tiempo, o sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder plantearnos en el entorno, ¿sí? A ver, el mercantilismo. ¿En qué etapa se desarrolla el mercantilismo o qué es lo que está ocurriendo durante la época del mercantilismo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en el mundo durante el mercantilismo? Para la época del desarrollo del mercantilismo, ¿qué está ocurriendo en el mundo? La Ahí conquista, bro. ya tenemos una característica, ¿no? ¿Cuál será la característica? ¿Cuál será la característica? La característica va a ser, durante la época mercantil, o durante el mercantilismo, es que vivimos una época colonial. Kevin, bien, 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 bien. Pero más que todo vamos a la característica, vivimos una época colonial, ¿sí? Vivimos una época colonial. ¿Qué es el coloniaje? El colonizar un territorio. Ya, claro. Sistema de gobierno Ajá, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué entendemos por coloniaje? de España. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué será el coloniaje? ¿Qué entiendo por coloniaje? ¿Sistema de gobierno aplicado por España? ¿Solamente lo aplicó España? Predominación de alguna cultura. También. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Dominación de terrenos. Sí, de alguna forma, de alguna forma. Fue Eh, antes, Crear una colonización. civilización. Ya, también. Sí, pues, tal como le están diciendo ustedes, de alguna forma, ¿sí? Entonces estamos hablando naturalmente de que cuando hablamos del mercantilismo, ¿sí? Que cuando hablamos del mercantilismo, vamos a hablar de la época colonial, ¿no? Y la época colonial es justamente el momento en que las culturas más grandes o las metrópolis más grandes se apoderan de las culturas o de los pueblos más pequeños, ¿sí? ¿Y cómo será este apoderamiento? ¿Pacífico o a sangre y fuego? Mm, Violencia. ¿Cómo se dan los procesos de colonización? ¿Pacíficos o a sangre y fuego? Sangre y fuego. A sangre y fuego, pues, ¿cierto? Sí, creo. Claro, entonces de conquista no tiene mucho, ¿no? ¿O tiene de conquista? ¿Tiene de conquista o tiene de invasión? Invasión. Claro, claro, más tiene de invasión, ¿no? Más tiene de invasión. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a encontrar acá, lo que vamos a ver aquí, es justamente que para el desarrollo del mercantilismo nosotros nos vamos a encontrar en una época colonial, ¿sí? En una época colonial, en el coloniaje, ¿sí? A ver, ¿cómo se va a medir la riqueza? ¿Cómo se va a medir la riqueza durante el mercantilismo? A ver, vamos a centrarnos, más allá de lo que tenga la imagen, vamos a centrarnos en tres cosas, ¿ya? Vamos a centrarnos en el espacio-tiempo, que es lo que estamos diciendo ahorita, es una época colonial, la estoy explicando, ¿sí? Vamos a ver también cómo se mide la riqueza, ¿sí? Cómo es que se mide la riqueza, y hay que ver también si quieren o no quieren participación del Estado, si la doctrina quiere participación del Estado o no quiere participación del Estado. ¿Listo? ¿Listo? Ya está. Entonces, ahora sí, lo que les preguntaba. ¿Cómo se medirá la riqueza? ¿Quién tiene más metales preciosos? Ya. ¿Alguna otra opinión? ¿El que tiene más ambición?
¿Quién más? ¿Quién más? Participen, así la dinámica es buena. A la diferencia entre que exportan e importan debe ser mayor la que exporta, algo así. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya está. Diferenciarse de quién tiene más bienes que otros. Ya, ¿quién tiene más bienes que otros? Ya, bueno. Freddy, poder y ambición. Ya. Ya está entonces. Ya, listo. Entonces, cómo será la forma de medir la riqueza? ¿Cuál será la manera de medir la riqueza para la doctrina mercantilista? ¿Sí? La riqueza se va a medir a través de la acumulación de metales preciosos, ¿cierto? El término formal es acumulación de metales preciosos, ¿cierto? ¿Sí? Pero nosotros para nuestro caso, o cada cultura para su caso, puede nombrar el metal precioso. Por ejemplo, nosotros aquí en Perú, ¿sí? Durante la época colonial, ¿qué fue lo que se llevaba? Oro y plata, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí nosotros en Perú, durante la época colonial, ¿qué fue lo que se llevaba? Oro y plata, ¿cierto? Ya está. En otras realidades puede haber sido distinto o no? ¿En otras realidades puede haber sido distinto? Sí, Sí. No. son realidades alternas. Claro, en otras realidades puede haber sido distinto, ¿no? Por ejemplo, les menciono para que tengan mayor visión, ¿no? El tema del África, ¿no? ¿El África fue colonia? Sí, también. De los diamantes. Claro, el África fue colonia y el metal precioso que tenían ellos en abundancia eran los diamantes, pues, ¿no? Pero no es, Por pero eso, no es metal. ya, claro, pero es una forma de medir la riqueza. Por eso te Claro. decía. Sí, la formalidad es metales preciosos para fines teóricos, pero se puede mencionar cuál es en sí el objeto de riqueza en cada caso. Nosotros podemos decir oro y plata, no podemos decir diamantes. En el África pueden decir diamantes, ¿cierto? Porque la colonización fue en todos lados, pues no solamente fue en América, ¿cierto? El proceso de colonización se dio en todo el mundo. ¿Sí? Bueno, pues y en el caso del África, los diamantes, como les decía, ¿no? Y ese territorio estaba inundado de diamantes, estaba totalmente plagado de diamantes, era una tierra demasiado rica, y lleno de recursos, y lleno de animales, ¿sí? Y es por eso que se han metido a colonizarlo como se metieron y lo han desvalijado de la manera en como lo han dejado, justamente por ser una zona demasiado rica, ¿sí? Con mucha riqueza, con muchas cosas. Bueno, pues son los resultados de los procesos colonizadores que se dieron en el mundo. ¿Listo? Entonces, ¿estamos claros cómo se mide la riqueza para la doctrina mercantilista? Sí. ¿Queda? Ya está. Así vamos a ir hilvanando las cosas para que ustedes les sepa como a cuento y puedan digerir mejor la información. A ver, el otro aspecto. ¿Querrán la participación del Estado? ¿Los mercantilistas querrán la participación del Estado? No. Nada, profe, no quiere. No. No. ¿Por qué? Pues, Nel. Porque cobran. Sí. ¿Por qué? Con los impuestos, todo eso. Impuestos, todo. Y Impuestos, quieren todo ganar eso. todo. Ya, sí, mucho cobro de impuestos, pero cuando está el Estado, ¿no? Peaje, impuestos, su madre. Así que ya un porcentaje no molesta, ¿no? Porcentaje, ¿no? Sí. No. Sí quieren participación del Estado. Ah, Sí, proteccionismo, ¿no? Sí quieren participación del Estado. Escuchen, les voy a contar para que les quede clarito. Sí quieren participación del Estado. ¿Saben por qué? Porque vivimos un periodo colonial. Y si vivimos un periodo colonial, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el país que va a colonizar? Tiene que invadir, pues. Y para invadir, o conquistar, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Necesita embarcaciones, ¿cierto? Necesita tripulación, hombres, necesita alimentos, necesita armamento, necesita munición, y una vez que entra al país o a la cultura y se apodera, va a tener que tenerlo todo bajo control, y esas son cosas que tiene que hacer el Estado, no la empresa privada, porque las empresas privadas son muy pequeñas para hacer tremendas expediciones, y más aún, una vez que se apoderen del otro país, el que va a querer hacerlo y el que va a tallar de todas maneras va a ser el Estado. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? sí. Claro, profe. ¿Se entiende, gente? ¿Se entiende? La idea es que ustedes entiendan, ¿no? Yo estoy aquí yo voy a hacer lo imposible porque ustedes entiendan, pero tienen que comprenderme el tema. Entonces, sí van a querer participación del Estado porque en un periodo colonial el Estado es fundamental, pues, para que se pueda realizar justamente el proceso colonizador. ¿Listo? Claro.
¿Listo, gente? ¿Queda? ¿Queda? Sí, Es del estado del país que invade, ¿no? Lógico, doctor. Ah, sí, ¿no? Totalmente No, lógico. no va a ser del otro. No va a ser al revés, ¿no, doctor? Está bien. Buscan la confianza Está del bien, rey, ¿no? está bien, dale con la duda. Está bien, pero que se despeje la duda. Profe, ¿Cierto? una duda. ¿Sabes? ¿El Estado en ese tiempo era el rey Sí, y pues, todos los nobles? estamos en un periodo colonial, ¿no? Estamos en un periodo colonial, sí, Ok, pero- y por lo general la corona, pues, ¿no? Ya está. ¿Listo? Queda también Mayaute, ¿estamos Sí, claros? sí. Sí, se Ya, entendió, profesor. ya está. Pues no te preocupes, pregunta nomás con profesor. confianza. Listo, aquí está muy entusiasmado Montalvo. Está bien, me da gusto Montalvo. Chévere, chévere. Listo. Seguimos, avanzamos. Y luego voy a tener la escuela fisiócrata, la fisiocracia. Cuando hablamos de la fisiocracia, los fisiócratas, entonces, lo que vamos a encontrar es el orden natural. Los fisiócratas aparecen en la escena, en el contexto, ¿sí? La escuela fisiócrata aparece, ¿sí? Y la escuela fisiócrata va a decir orden natural, ¿sí? Orden natural va a decir la escuela fisiócrata. ¿Qué significa orden natural? ¿Sí? Orden natural significa de que la naturaleza se va a encargar de todo, ¿sí? Eso es lo que plantean los fisiócratas, ¿no? Los fisiócratas plantean de que la naturaleza, ¿sí? Tiene que regir los destinos económicos, ¿sí? Un orden natural, ¿cierto? Un orden natural. Entonces, la naturaleza va a ser lo máximo, la naturaleza es sabia, la naturaleza regula el equilibrio económico, por lo tanto, ¿sí? La naturaleza tiene que regir las cosas. Ese es el pensamiento fisiócrata, es el pensamiento de la escuela fisiocrática, ¿cierto? Ya está. Y si la escuela fisiócrata mantiene o reduce esas características, ¿cuál será, ¿sí? ¿Cuál será entonces el principal factor productivo durante la época de la escuela fisiócrata? Facilito, ¿ah? La La agricultura. agricultura, Principal factor productivo, he dicho, ¿ah? ¿Cuál será el principal factor productivo? La tierra. Máquina. Naturaleza. El comercio. Factor productivo, he dicho, ¿y por qué me dicen tantas cosas? Dos nomás van acertando. Hurtado y Josué, creo. ¿Ah? Factor tierra, pues, ahí está Michael, ¿sí? Ahí está Abreu, ahí está Rubén, ¿sí? Factor tierra o factor naturaleza. Factor tierra o factor naturaleza. Ellos son, ¿sí? Ese es el factor productivo, pues ese es el factor productivo del orden natural. Si estamos hablando de un orden natural, ¿cuál es el principal factor productivo? ¿Sí? El factor tierra, pues el factor naturaleza. Y si estoy hablando de un orden natural y si estoy hablando de que el principal factor productivo es el factor tierra o naturaleza, ¿cuál será la principal actividad? Agricultura. Agricultura. La agricultura. La agricultura, pues, la agricultura. ¿Cuál será la principal actividad? ¿Sí? La principal actividad va a ser la agricultura, la agricultura. ¿Está facilito o no? Orden natural, principal factor productivo, factor tierra, ¿sí? Y principal actividad, la agricultura. ¿Cierto? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. ¿Está fácil? Ya, Sí, profe. está fácil, chévere. Ahora dedúzcame, que yo les digo dedúzcame porque está pichanguita, pues porque está facilito. A ver, entonces, ¿cuál será la forma de medir la riqueza? ¿Cómo se medirá la riqueza durante el tiempo de la escuela fisiócrata? Producción. Porque tenía más tierras. ¿Cuál será? Producción agrícola, puede ser. ¿Cuál? Claro, el que tiene más Producción tierra. agrícola. ¿Cuál me dices, Hurtado? Hurtado, repite. Producción agrícola. Sí, doctor. Producción agrícola. Producción agrícola. Así es, la producción agrícola. La producción agrícola. Pues entonces tengo un orden natural, tengo un principal factor productivo que es el factor tierra, tengo una principal actividad que es la agricultura, ¿sí? Y tengo entonces la forma de medir la riqueza que es a través de la producción agrícola. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? La agricultura es el sector más importante. Entonces, ahora sí, revisamos qué dice la imagen, qué dice la diapositiva. La agricultura es el sector más importante, factor originario, tierra, capaz de generar
el producto neto del cual dependía todo lo demás. El Estado no debía intervenir. Ellos están en contra de la participación del Estado. ¿Por qué? Porque la economía se regula sola a través del aspecto natural. Por lo tanto, ellos no quieren participación del Estado. ¿Cierto? No hay participación del Estado. No debe intervenir. Cuando yo les digo participación del Estado, a ver, hay que afinar esto. Cuando yo les digo participación del Estado, lo que estoy diciendo, lo que quiero decir acá es que las doctrinas o el conjunto de pensadores de la doctrina lo que quiere es que el Estado no participe de las decisiones económicas directamente. O sea, el Estado no tiene que intervenir en la economía, tiene que dejar que fluya sola, ¿sí? Porque ustedes saben, ¿no? La economía y el mercado tiende a regularse según el pensamiento y el argumento de aquellas doctrinas en las cuales no quieren participación del Estado. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo, profe. Todo claro, todo clarísimo. ¿Listo? Ya está. Entonces vamos a ver también, vamos a encontrar también clases sociales, ¿no? Vamos a encontrar las clases sociales. ¿Cuáles van a ser las clases sociales? Terratenientes, artesanos, comerciantes, agricultores, ¿no? Terratenientes, artesanos, comerciantes, agricultores. Otros representantes, ¿sí? O sea, entre los principales representantes, ¿no? Quesnay, Gurnay y Turgot, ¿no? Los representantes de la doctrina fisiocrática, o sea, los principales pensadores de la doctrina. Siendo el líder del grupo, pues Quesnay, pues, ¿no? Franco es Quesnay. ¿Listo? Avanzamos. Entramos a los clásicos. Aparece la escuela clásica, ¿cierto? Aparece la escuela clásica. Cuando hablamos de los clásicos, cuando hablamos de la escuela clásica, entonces vamos a tener que hablar de todas maneras del principal representante de la escuela clásica. ¿Quién será el principal representante de la escuela clásica? ¿Conocen al principal representante de la escuela clásica? Adam Smith. Adam Smith, pues, el señor Adam Smith. El señor Adam Smith, ¿cierto? Adam Smith también, ¿sí? Es el padre de la economía, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Adam Smith también es el padre de la economía, ¿sí? Entonces, Adam Smith va a ser el principal representante de la escuela clásica y va a también ser el padre de la economía. ¿Y por qué tiene mucha injerencia el pensamiento de Smith? Smith es del año 1723 y La causa de la riqueza de las naciones, que es su principal obra, es del año 1776 más o menos, ¿cierto? Para 1776 Smith ya había, ¿sí? Smith ya había concebido un mundo en el cual los mercados lleguen a integrarse y a converger en un mercado único. Entonces, todos los mercados de todos los países, decía Smith, van a tener que converger a un mercado único, donde todas las personas y todos los países puedan comprar y vender. ¿Conocen ese proceso? ¿Entienden a lo que me estoy refiriendo? ¿Cómo se llama aquello que me estoy refiriendo? En donde la gente puede comprar y vender a cualquier país sin ningún inconveniente y de repente pueden comprarlo desde su casa, desde su lab. ¿Libre mercado? Ya, esa es una característica, pero ¿cómo se llama Capitalismo. ese proceso? Ese proceso por el cual tú puedes comprar y vender a cualquier parte del mundo. Globalización. Doctor Muñoz Díaz, globalización. Eso se llama globalización. Claro. El proceso en el cual todos los países tienen su mercado y esos mercados van a converger, o sea, van a unirse en un mercado único. ¿Cierto? Eso se llama globalización. Esa es la globalización. ¿Sí? Entonces, por eso es que Smith es el padre de la economía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque el pensamiento de Smith, más o menos de 1775, cuando yo les decía que presenta su principal obra, ¿sí? Él ya había definido y ya había hablado de un momento en el cual los mercados se integrasen y se juntaran a través de un proceso, ¿no? De convergencia. Ese es el proceso globalizador. ¿Sí? Esa es la globalización. ¿Listo? Por eso la importancia de Smith, pues, ¿no?
Entonces, ellos van a hacer la doctrina liberal, ¿sí? Smith y su equipo van a hacer la doctrina liberal. ¿Por qué son la doctrina liberal? Son la doctrina liberal porque creen en la libertad, ¿sí? Ellos creen en la libertad, o sea, ellos creen en el libre mercado. Ellos creen en la libertad, creen en el libre mercado, ¿sí? En la libertad del mercado para que se pueda regular, ¿sí? Características de los clásicos. Y los clásicos también van a ser los defensores de la propiedad privada, ¿sí? Defienden la propiedad privada. ¿Por qué defienden la propiedad privada? Porque ellos dicen, ¿sí? El Estado tiene que garantizar todo aquello de las cuales las personas pueden, ¿sí? Con los cuales las personas pueden hacerse, ¿no? Todo lo que las personas pueden adquirir, ¿sí? El Estado tiene que garantizar su propiedad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que es fruto de tu esfuerzo y todo lo que es fruto de tu sacrificio, tú debes disfrutarlo y nadie tiene por qué quitártelo, ¿sí? Justamente y precisamente porque es fruto de tu esfuerzo y fruto de tu sacrificio. Entonces, ¿sí? Ellos aplican y ellos dicen que el Estado debe garantizar la propiedad privada, ¿sí? Entonces, aquel que se esfuerza más, aquel que trabaja más, aquel que estudia más, ¿ganará más o ganará menos que el otro? El que estudia más, el que trabaja más, el que hace más. Ganará más. Obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Trabaja más, estudia más, se esfuerza más, va a ganar más que el otro, ¿cierto? Y esa persona que se esforzó más, que se esforzó más y que gana más que el otro, ¿se podrá comprar su casa o no se, pues no se podrá comprar su casa? ¿Se podrá comprar su carro? Claro, pero Puede ser. Claro, Claro, ¿por qué no? claro, ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Si es fruto de su esfuerzo. Se ha Si es esforzado. fruto de su esfuerzo y se puede comprar de repente 2 carros, 2 casas, ¿sí? ¿Es justo que él los disfrute o no? sí, sí, sí. Sí, Claro. Y que nadie se lo quite o no. Si es fruto de tu esfuerzo, de tu sudor, entonces es justo que tú lo disfrutes y es justo que nadie te lo quite, ¿sí? Por eso es que los clásicos defienden la propiedad privada. Porque dicen, los que se esfuerzan más tienen más. Los que no se quieren esforzar o los que no quieren hacer nada no tendrán, pues, y eso ya es decisión propia. Por lo tanto, defienden la propiedad privada. ¿Cómo se va a medir la riqueza para la escuela clásica? ¿Cómo se va a medir la riqueza? La riqueza para la escuela clásica se va a medir a través del trabajo. A través del trabajo, ¿sí? Pero ¿cómo así? A través de la especialización del trabajo. A través de la especialización del trabajo, ¿sí? ¿Cómo así la especialización del trabajo? Dicen los clásicos, ¿sí? La gente tiene que hacer aquello para lo cual tiene predisposición. La gente tiene que hacer aquello para lo cual tiene predisposición, ¿sí? Mantienen los clásicos. ¿Cómo así? La gente tiene que hacer aquello que le gusta hacer. La gente tiene que hacer aquello que le gusta hacer. Porque cuando la gente hace lo que le gusta hacer, ¿lo hará bien o lo hará mal? ¿Qué dicen? Lo hará bien. Cuando la gente Lo hará bien, profe. hace lo que le gusta hacer, doctores, y Anderson, Núñez, ¿sí? Cuando la gente hace lo que le gusta hacer, lo hace bien. Pues, ¿por qué? Porque es su vocación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le gusta hacer eso. Apasiona, pues. Claro, claro, claro. Porque le gusta hacerlo, pues. Y si la gente hace lo que le gusta, lo hace bien, ¿cierto? Y si la gente sigue haciendo lo que le gusta, ¿se irá perfeccionando o no se irá perfeccionando? Sí. Obvio. Sí, Claro, obvio, sí. Se irá perfeccionando, ¿cierto? Y entonces te contratarán, ¿sí? El dinero es el resultado de hacer las cosas bien. El dinero no se busca, lo que tienen que buscar es hacer algo bien. Y cuando tú haces algo bien, ya el dinero es el resultado, pues, ¿cierto? Entonces, para la escuela clásica, ¿cómo se mide la riqueza? A través de la especialización del trabajo. Porque cuando un país tiene a gente preparada, entonces los países son más ricos. También sostienen los clásicos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo que hemos visto es que los clásicos van a ser, ¿sí? La escuela liberal,
los defensores de la propiedad privada, ¿sí? Ese es el contexto en el que se van a dar, ¿sí? El mercado es el mejor asignador y regulador, ¿no? El mercado mediante la competencia. Ellos no quieren participación del Estado, ¿no? Los clásicos no quieren, porque son defensores del libre mercado, pues por lo tanto no quieren intervención del Estado. Los clásicos defendían la primacía del sector privado sobre el sector público, ¿sí? El que se traducía en despilfarro y corrupción. Los clásicos defendían la primacía del sector privado sobre el sector público, al que no le tenían confianza, porque decían que era mal asignador de recursos, ¿cierto? Esta doctrina se va a desarrollar más o menos entre la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Ese es el espacio-tiempo, ahí están las características, no participación del Estado y la forma de medir la riqueza a través de la especialización del trabajo. ¿Estamos claros con los clásicos? ¿Estamos claros, gente? ¿Queda? ¿Avanzamos? Sí, Queda, profe. profe. Y luego va a aparecer este señor de acá. Todo claro, Rubén. Listo. Y luego va a aparecer este señorcito de aquí. ¿Cómo se va a llamar este señorcito de aquí? ¿Lo conoce? Claro, Marx. claro. Pecho, claro. Muñoz, claro. Karl Marx, Carlos Marx. Karl Marx, Carlos Marx. ¿Sí? ¿Qué va a decir este señor? Este señor va a aparecer y este señor va a decir hombres y mujeres por igual. Todos son iguales. Gente de carne y hueso, sangre del mismo color. Eso es lo que dice Marx. Todos somos iguales. Gente de carne y hueso, sangre del mismo color. Por lo tanto, todos tienen que tener lo mismo. Nadie tiene que tener más que el otro. ¿Sí? Nadie puede tener más que el otro. Nadie puede tener más que el otro porque todos somos iguales. Y si todos somos iguales, nadie tiene que tener más. ¿Sí? Somos iguales. Somos iguales. ¿Listo? Nadie debe tener más que el otro, todos somos iguales. Entonces todos debemos tener lo mismo, todos debemos comer lo mismo, todos debemos dormir lo mismo, todos debemos vestir lo mismo para todo el mundo porque somos iguales. ¿Sí? Y empieza la escuela socialista. Se da la escuela socialista. ¿Cierto? En ese contexto va a aparecer Marx. Pero los problemas que va a visualizar Marx, que van a llevarlo justamente al planteamiento de la doctrina, va a ser, ¿sí?, la revolución industrial. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la revolución industrial? Lo que va a pasar en la revolución industrial es que va a aparecer la máquina, pues. Aparece la máquina. ¿Y qué pasa cuando aparece la máquina? ¿Pasa algo cuando aparece la máquina o no? Desempleo. Los despidos. Ahí está, Hurtado, Desempleo Díaz, masivo. Freddy, Producción masiva. claro, sí, Montalvo, claro, desempleo masivo, producción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que aparece la máquina y el trabajo del campo, el trabajo agrícola, del cual participaban la mayor cantidad de la población, ¿sí?, se va a ver afectado por la máquina. Pues entra la maquinaria, entra el tractor y despidieron a 50, porque va a hacer el trabajo de los 50 y lo va a hacer más rápido todavía. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Qué van a hacer estas personas? Van a tener que buscar, ¿no?, otra forma de trabajar y de subsistir. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a migrar a las ciudades, pues. Van a migrar a las ciudades y las ciudades son pequeñas. Las ciudades son pequeñas, también hay maquinaria, llega mucha gente en busca de un trabajo y cada vez son más en busca de un trabajo. ¿Qué pasará con el salario? ¿Arriba o abajo? Mucha gente pugnando por un solo trabajo. ¿Ah? Abajo, pues, abajo. Entonces, en ese contexto de pobreza viene ahí Valeria, viene ahí Abreu. Entonces, en ese proceso es que va a aparecer Marx. Pues, o sea, viendo todo ese contexto, aparece Marx y los socialistas, pues, donde ya saben que ellos plantean que todo tiene que ser igual para todos. Es un contexto de pobreza y miseria, ¿no? Se va a hablar de la teoría del valor. El valor de una mercancía es equivalente al trabajo socialmente aceptado. O sea, una mercancía vale según cuánto se haya trabajado en ella. Teoría del valor objetivo, ¿no? La teoría de la plusvalía. ¿Se acuerdan de la plusvalía? ¿Se acuerdan de la plusvalía? Trabajo no remunerado. Claro, el trabajo no remunerado del cual se apodera el dueño de la fábrica, ¿no? Del cual se apodera el dueño de la fábrica. ¿Por qué? ¿Por qué? Se apodera el dueño de la fábrica porque para la doctrina socialista los que tienen que realizar el cambio, ¿sí?, o sea, los que generan la riqueza, los que generan la riqueza son los trabajadores.
Los que generan la riqueza son los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos hacen la transformación, pues, de la materia prima al producto. ¿Sí? Pero no son los que más ganan. Los que más ganan son el dueño de la fábrica, y a los pobres trabajadores que andan compitiendo por un empleo les pagan a las justas. Entonces a eso más le llamó la plusvalía, pues, ¿no? Porque es un plusvalor del cual se apodera el dueño de la fábrica. ¿Listo? Estamos claros con los socialistas. Principal representante Marx, Engels y Lenin. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Queda? ¿Avanzamos? Sí, Luego voy a tener la escuela neoclásica. Luego vamos a tener la escuela neoclásica. Los neoclásicos. ¿Qué hacen los neoclásicos? ¿Qué hacen los neoclásicos? Los neoclásicos lo que van a hacer es aparecer en el contexto para respaldar a los clásicos y cuestionar a los socialistas. Los neoclásicos respaldan a los clásicos, ¿sí? Y cuestionan a los socialistas. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que va a pasar. Entonces, superan el concepto de la teoría del valor de la escuela clásica, ¿sí? Sistematizan la teoría de la microeconomía, ¿sí? Los agentes económicos optimizan sus actividades, la optimización, aplicación de las matemáticas en la economía, y el valor es subjetivo. Ya no hablamos de un valor objetivo, sino hablamos de un valor subjetivo, ¿sí? Que depende también de la utilidad marginal. ¿Y ellos qué dicen? Si ellos justamente respaldan a los clásicos y cuestionan a los socialistas, entonces ¿el Estado debe intervenir o no debe intervenir? No debe intervenir. Para los neoclásicos el Estado no debe intervenir, pues porque los neoclásicos son los defensores de los clásicos, y los clásicos no querían participación del Estado porque, ¿se acuerdan? Porque existe un libre mercado. Y me olvidaba. Y para los socialistas, ¿el Estado debe intervenir o no debe intervenir? Para la escuela socialista, ¿el Estado debe intervenir o no debe intervenir? Sí debe intervenir. Participación, viene ahí, Pecho, viene ahí, Picoy. Participación del Estado total. Participación del Estado total. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la participación del Estado es total. ¿Listo? Bueno, ya estamos acá, había retrocedido para ver justamente el tema del Estado, y lo que vamos a ver que en los neoclásicos es que la escuela se va a dividir en la escuela austriaca, en la escuela de Luciana y en la escuela de Cambridge. ¿Sí? Ahí está. Los neoclásicos. Y luego va a aparecer Keynes. Luego va a aparecer Keynes. Una pregunta. Sí, ¿Y su valor de los neoclásicos? subjetivo. Cierto. Sí, sí. Luego van a aparecer los keynesianos. Para que aparezca Keynes, ¿qué año será? ¿Se acuerdan? ¿Qué año será para que aparezca Keynes? ¿Lo relacionan? ¿La saben? ¿Qué año será para que aparezca Keynes? El crack. Ajá. ¿Qué año será? El 29. El 29. Claro, claro. 1929, pues. ¿Qué va a pasar en 1929? Bolsa de valores, Wall Street, creo. Claro. ¿Qué va a pasar en 1929? En 1929 lo que vamos a... Ahí está Picoy, ¿no? La Gran Depresión Norteamericana, la caída de la bolsa, el martes negro, el jueves negro, ¿no? ¿Sí? Entonces, la Gran Depresión Norteamericana. Eso es lo que va a ocurrir en el 29. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Sí? Los norteamericanos eran la industria, la economía más pujante de la época, más pujante del mundo. Los norteamericanos lo producían todo. Los norteamericanos lo producían todo. Todo era made in USA. ¿Sí? Los norteamericanos producían todo, vendían todo, creaban todo. ¿Sí? Y era el esplendor, pues, y todos los norteamericanos trabajaban, pues, chambeaban, porque había trabajo, ¿sí? En las fábricas, porque producían todo, pues, ¿cierto? Hasta que un buen día ellos se dieron cuenta de que todo lo que ellos producían, el mundo ya no les compraba más. Un buen día se dieron cuenta de que todo lo que producían, el mundo ya no les compraba más. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
empezó la crisis, pues, empezó la Gran Depresión. ¿Y por qué el mundo ya no les compraba más todo lo que ellos producían? Si ellos estaban produciendo muy bien y todo el mundo les estaba vendiendo muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que pasó es que los norteamericanos vivían bajo la lógica de la ley de Say. Acuérdense, ¿ah? Ellos vivían bajo la lógica de la ley de Say. ¿Y qué dice la ley de Say? ¿Qué decía el economista Say? El economista Say decía: toda oferta genera su propia demanda. Toda oferta genera su propia demanda. Y si toda oferta genera su propia demanda, entonces produce nomás que la economía, ¿sí? Produce nomás que la economía y que la oferta se vende sola. Entonces produce nomás que todo el mundo te va a comprar. Así se vivía y esa era la lógica. En 1929 el mundo se dio cuenta que la economía no funciona así. Para que tú puedas lanzar un producto, lo que tienes que hacer es ubicar una demanda insatisfecha. Y cuando ubicas una demanda insatisfecha, ¿sí? Ahí es cuando ubicas una demanda insatisfecha, ahí es cuando entonces puedes lanzar tu producto en el mercado para que lo puedan comprar. ¿Listo? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Y ahora, ¿cómo salimos de la crisis? ¿Quién saca de la crisis a los norteamericanos? Va a aparecer este señorcito que está acá, que es John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, el hombre de la Real Sociedad Londinense. ¿Sí? John Maynard Keynes. ¿Sí? Él ha sido un economista británico, ¿sí? Cuyas ideas tuvieron un fuerte impacto en las teorías económicas y políticas, ¿sí? Así como también en lo que es política fiscal en muchos gobiernos. ¿Qué es lo que va a hacer Keynes? Keynes va a juntar el sector público y el sector privado. Entonces, durante la crisis va a ser invertir al sector público, ¿sí? Gastando, pero todo el gasto que necesita que se lo compren los privados. Si se le compran a los privados empiezan a producir. Si los privados empiezan a producir, empiezan a comprar insumos. Si empiezan a comprar insumos, empiezan a contratar personal. Si empiezan a contratar personal, empiezan a pagar salarios. Si empiezan a pagar salarios, hay capacidad de compra y hay demanda. Y entonces las ruedas de la economía se articularon y Keynes lo saca de la crisis a los norteamericanos. La presencia de Keynes. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Preguntas, gente? ¿Están ahí? ¿Se han ido? No los escucho. Profe, sí. Sí, profe, claro. Sí, ¿Qué profe. pasa, pues, joven? ¿Qué pasa? No me van La a ley de decir. Say era el exceso de producción, ¿no? Ajá, así fue, así fue. Profe, ¿en Keynes, en qué etapa se vincularía la economía moderna? No, estamos, claro, pues, claro. Siglo XX ya, ¿sí? 29. Y para ir terminando antes que me gane la hora, ¿sí? Ya me está ganando la hora, vamos a hablar, ¿sí? De la escuela monetarista. ¿A qué hora acabamos? A la 1:45, ¿verdad? Un poquito más nos podemos quedar normal. Sí, Ah, profe. ya, claro, ya. No, menos mal que ya esto es el final. Pero de todas maneras, cuidándonos, que pasamos mucho, no sé que nos llamen la atención. Entonces, vamos a ver la última escuela, ya con esto acabamos rapidito, ¿no? La escuela monetarista. La escuela monetarista. Cuando hablamos de la escuela monetarista, vamos a tener que hablar del señor Milton Friedman. Milton Friedman, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la escuela monetarista, hablamos de la crisis inflacionaria, del problema del déficit fiscal, de la crisis del petróleo. Pero ¿qué es lo que va a pasar, ¿sí? Con la presencia de los monetaristas? Friedman va a aparecer y Friedman va a decir que ya como estábamos en los 70s, hay mayor presencia de los bancos centrales de reserva. Hay mayor presencia de los bancos centrales de reserva. Y si hay mayor presencia de los bancos centrales de reserva, tenemos que cuidar justamente la administración de las políticas monetarias, ¿sí? Hay que cuidar la administración de las políticas monetarias, porque si nosotros no administramos el dinero como se debe, vamos a caer en inflación, ¿sí? Los nuevos tiempos requieren otros análisis, ¿sí? Porque el problema que se viene, ¿sí? Afirma Friedman, ¿sí? Es el proceso inflacionario. Así es la cosa. Entonces Friedman va a ver que la inflación es un fenómeno monetario, justamente causada por la excesiva cantidad de masa monetaria en la economía. Él lo divisa, pues, ¿no? Él dice, sí, pues, si nosotros ponemos más dinero del que se necesita, entonces vamos a tener una excesiva cantidad de masa monetaria, ¿cierto? Y vamos a generar inflación.
Dice la reconstrucción del aparato fiscal, menor gasto público, políticas monetarias responsables, ¿no? Y libre mercado también. Libre mercado también plantea Friedman, ¿cierto? En corto plazo y en el largo plazo. ¿Sí? Ya está. Es donde vamos a ver también la teoría cuantitativa del dinero, que justamente es el argumento por el cual se dice que no se debe producir más dinero del que se necesita en la economía. Porque hablamos de la teoría cuantitativa del valor, del dinero, teoría cuantitativa del dinero. Donde ¿qué tengo? Tengo M, que es dinero, masa monetaria, B chica, que es velocidad, P, que es precio, y T, que son transacciones. ¿Listo? Dinero, velocidad, precio y transacciones. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a ser de que masa monetaria y velocidad, esto de acá es dinero, tiene que ser igual a la producción. ¿Por qué la producción? Precio y transacciones, pues. Producción. ¿Producción de qué? De bienes y servicios. ¿Sí? Y si esto es igual a esto, si esto es igual a esto, entonces hay equilibrio. ¿Sí? No se debe imprimir más dinero del que se necesita. La cantidad de dinero en una economía tiene que ser igual a la cantidad de producto o de producción que tiene, justamente para que haya equilibrio. Ahí está. Y sus claves. Y sus claves. Una Marquen sus pregunta. claves. Sí. En la del keynesiano solo decía que sacaran dinero para contratar trabajadores, ¿no? Y hacer obras públicas. Que el Estado intervenga primero. Invierta primero, gaste privado. O sea, Gaste pueden primero. imprimir más, ¿no? No tenía No, esa idea. pueden imprimir más. No, que no se debe imprimir más. Eso es en los monetaristas, en la última. Ok, perfecto. Gracias. Listo, marquen sus claves. Hasta ahí la clase. Claro, lo de la maquinita. Ah, dólar. Gracias, Samantha. Gracias, Freddy. Gracias, Rubén. Gracias, Michael. Chao, profe, gracias por la clase. Chao, doctor. Gracias por la clase. No, profe, gracias. Listo, nos vemos, gente. Un abrazo. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la otra semana. Estudien. Chao, chao. Cristian. Chao. Profe, desearnos buenas vibras para mañana. Ok, buenas vibras. Mi bendición, mi bendición, buenas vibras. Ahí está. Mi Rosita. Ya está. ¿Listo? Chévere, profe. Ya está, gente. Chévere. Gracias, profe. Listo, gente. Listo. Mañana Qué positivos. La Todo nueva técnica, mañana. profe. Pego Todo las positivo. fórmulas al techo, profe. Ya está. Mañana vamos Sí. con el 20, vamos mañana. Eso. Chao, Valeria. Chao. Las pego en el techo y a neve ya. Ya está. 20, pero 20. Con fe, Anaí. Chao, cuídense. Un abrazo. Chao.